Las prácticas restaurativas. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del módulo 3. En estas diapositivas vamos a revisar lo que son las prácticas restaurativas y algunas de sus características. En primer lugar, vamos a definir las prácticas restaurativas. Estas son una serie de prácticas metodológicamente estructuradas dirigidas a dar respuestas reparadoras que puedan de alguna manera remediar el daño provocado a los conflictos que surgen en una comunidad. Estas prácticas tienen una característica que las hace un recurso especialmente valioso, y es que buscan la transformación del conflicto a partir de la participación de toda la comunidad afectada por este. Las prácticas restaurativas son herramientas excelentes en caso de conflictos graves, ya que velan por la reparación de los daños o perjuicios que hayan podido ocasionar el conflicto, tanto en la víctima como en el resto de las personas que se sientan afectadas. Las prácticas restaurativas tienen su origen en la justicia restaurativa, que te permite prevenir, detectar, gestionar y resolver las situaciones de conflicto en diferentes ámbitos, como el familiar, educativo, social, laboral, judicial y comunitario, para así mejorar la convivencia y reforzar los vínculos afectivos entre las personas afectadas por estas situaciones. Las prácticas restaurativas se fundamentan en el hecho de que las personas pueden hacer cambios positivos si se sienten involucradas, es decir, cuando las cosas se hacen con ellas y no para ellas o contra ellas. Si trasladamos estas prácticas a la institución educativa o al aula, pueden ser una alternativa para que los estudiantes se impliquen en la gestión de sus conflictos. Las prácticas restaurativas ayudan a frenar los comportamientos negativos de manera más efectiva que un sistema basado solo en sanciones y castigos, porque se da voz a una persona que ha sido perjudicada para que participe en la resolución conjunta de sus problemas, se centra en reparar el daño causado y no solo en castigar a los agresores. Se promueve la responsabilidad y la confianza en los estudiantes. Se reconoce que las relaciones son fundamentales para la construcción de comunidad y finalmente las prácticas restaurativas aportan a que cada persona involucrada en el conflicto asuma sus responsabilidades para de esta manera fortalecer las relaciones y prevenir conflictos futuros. ¿A quién van dirigidas estas prácticas? En el seno de la institución educativa se pueden aplicar con cualquier grupo de personas que quieran mejorar sus relaciones interpersonales, gestionar de forma dialogada y participativa sus conflictos, crear un clima favorable para la convivencia y reforzar valores fundamentales como la igualdad de los integrantes del grupo, la oportunidad de escuchar y de ser escuchado, la seguridad y la confianza, la responsabilidad compartida de la gestión del conflicto, la propiedad colectiva del resultado y la restauración de la convivencia mediante el restablecimiento de las conexiones afectivas. A continuación, vamos a ver cuáles son los tipos de prácticas restaurativas que podemos poner en marcha en nuestra institución educativa. Hay diferentes prácticas restaurativas, desde las más informales como la expresión afectiva y la conversación restaurativa, a las más formales como es el caso de los círculos restaurativos. Las prácticas más informales permiten y potencian el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales y ayudan a integrar los principios y el lenguaje restaurativo básico. Pueden integrarse además en la vida cotidiana, generando comunidad. La cohesión del grupo que se promueve con las prácticas restaurativas evita la mayoría de conflictos, de modo que solo en situaciones excepcionales habrá que poner en práctica un círculo restaurativo. Lo que tenemos en esta diapositiva es el continuum de las prácticas restaurativas. Vamos a ir revisándolas una por una. La primera es la escucha activa, que consiste en escuchar de manera atenta y empática. Esto contribuye a que las personas puedan centrarse y disponer de su capacidad mental para afrontar la situación problemática. Por su parte, las expresiones afectivas consisten en comunicar los sentimientos personales en respuesta a determinados comportamientos, positivos o negativos de las otras personas. La conversación restaurativa, en que el autor de una determinada conducta reflexiona sobre sus actos, expresa sus motivaciones y toma conciencia del efecto que ha tenido su conducta en los demás, esto favorece la búsqueda de alternativas que satisfagan sus necesidades y que al mismo tiempo sean compatibles con las del grupo. Finalmente, el diálogo restaurativo o la mediación informal consiste en que las dos personas que han tenido un conflicto dialoguen de manera restaurativa. Tiene como objetivo ayudar a reparar la relación mediante preguntas que se hacen alternativamente a los involucrados para ayudarles a comprender el punto de vista ajeno y así favorecer la resolución conjunta del conflicto. Estas han sido las herramientas informales de las prácticas restaurativas.
Ahora veamos las prácticas restaurativas formales, como es el caso de los círculos que consisten en reunir a los estudiantes del grupo en un círculo, dispuestos a expresarse en igualdad de condiciones, con la colaboración de la persona que facilita y que tiene como objetivo propiciar la cohesión del grupo, crear comunidad y resolver cuestiones de baja intensidad. Existen dos tipos de círculos, los círculos de diálogo y los círculos restaurativos propiamente dichos, que son los que se encargan de abordar los conflictos. Por otro lado, están las reuniones restaurativas, que consisten en juntar a las personas directamente implicadas en un conflicto en un círculo más estructurado, que requiere una planificación previa y más tiempo que los círculos. Las reuniones restaurativas son estrategias de intervención abiertas a otras personas que también se hayan visto afectadas, con el objetivo de que en la resolución del conflicto participe la comunidad. A continuación analizaremos con mayor profundidad tanto los círculos como la reunión restaurativa. En primer lugar, hablemos de los círculos de diálogo, que son una práctica básica para dialogar de forma restaurativa y crear comunidad. Podemos hacer diferentes círculos de diálogo que respondan a un objetivo. Así, por ejemplo, podemos hacer círculos a la entrada y a la salida de clase para sondear el estado de ánimo de nuestros estudiantes. O también podemos hacer un círculo para fomentar la idea de grupo y crear cohesión, para establecer normas en el aula, para trabajar de manera proactiva, para proponer, incluso para tratar temas del currículo en las diferentes asignaturas o para gestionar pequeños conflictos. En un círculo de diálogo como el que podemos ver en la fotografía, todas las personas se sientan y siguen las normas básicas. Por ejemplo, hay un objeto que va pasando entre los participantes. Solo habla quien tiene este objeto. Los que no hablan escuchan con respeto y esperan su turno. Si alguien no quiere hablar cuando le llegue el objeto, puede no hacerlo. Todos participan en un plano de igualdad. En cuanto a los círculos restaurativos, su característica principal es que están abiertos a la clase y sus objetivos son, por un lado, dar voz a todos los miembros de la comunidad que lo deseen para encontrar acuerdos sobre cómo dar respuesta a un problema y, por otro, construir relaciones de confianza que refuercen la cohesión del grupo a largo plazo. Por ello, es una de las prácticas restaurativas más utilizadas. En el ámbito escolar, un círculo restaurativo puede facilitar la resolución de conflictos a partir del diálogo, ayudar a entender cómo nuestras acciones afectan a los demás y tienen consecuencias, poner en práctica la empatía, dar voz a las personas afectadas, permitir la reparación de los daños causados, contribuir a que los involucrados se sientan parte no solo del problema, sino también de la solución, y restaurar vínculos y relaciones personales. Un círculo restaurativo puede ser útil para responder a conductas inadecuadas frente a un problema o conflicto de un estudiante o de un pequeño grupo de estudiantes que afecten a toda la clase. En un círculo restaurativo se intenta generar un diálogo entre el agresor y el agredido. No se sigue estrictamente un guión, pero sí se suele utilizar preguntas restaurativas propias de la reunión restaurativa, como el conferencing, que veremos más adelante. Los participantes del círculo restaurativo se reúnen de forma voluntaria, con la ayuda de una persona que facilitará la experiencia. Es fundamental respetar el turno de palabra para asegurar que todos los participantes tengan la posibilidad de hablar y ser escuchados, así como de escuchar a los demás. Para que todos tengan la palabra, se dispone de un objeto que es el objeto de hablar. Este es un objeto que cuando la persona lo tiene, le da la palabra, pero también le asegura la escucha activa del resto del grupo. De esta manera, se evitan discusiones de ida y vuelta, y se puede dar voz a las personas más calladas y que se muestran tímidas. Este objeto de hablar pasa por todos los participantes y da la posibilidad de hablar, pero no obliga a hacerlo. Es importante tener en cuenta que en un círculo restaurativo no se trata de saber por qué han hecho lo que han hecho, sino más bien de reflexionar sobre el impacto que los propios actos tienen sobre los demás y poder asumir responsabilidades. A continuación vamos a analizar cuáles son las fases de este círculo restaurativo para que lo podamos poner en práctica. El círculo restaurativo pasa por 3 fases y en cada una de ellas las personas pueden hablar y ser escuchadas. Una primera fase es la de comprensión mutua. Como bien podemos ver en el gráfico, cada persona expresa y es escuchada sobre cómo se siente en relación a los hechos que se han producido, para que las otras puedan entenderla mejor. De este modo, se establecen conexiones que facilitan la comprensión mutua. La siguiente fase es la fase de responsabilidad mutua, en donde cada participante expresa qué pensaba, qué quería conseguir cuando actuó de la manera en que lo hizo. Todas las personas del grupo estaban haciendo algo cuando ocurrieron los hechos que se están analizando, o bien actuaron en respuesta de esos hechos.
Por eso es importante que se repita el proceso, de manera que todo el mundo tenga la posibilidad de hablar y ser escuchado. La última fase es la fase de acuerdos, y en esta fase se trata de hablar sobre lo que se espera que pase a partir de este momento. Hay un conjunto de preguntas que podemos emplear para dinamizar cada una de las fases y que encontrarán en un documento de apoyo adjunto. Lo importante es que cada persona voluntariamente proponga una acción y el facilitador anote todas y ayude a concentrar las propuestas, asignando también un plazo de ejecución para cerrar el círculo. Los acuerdos se pueden revisar en un plazo consensuado. No se trata tanto de analizar en detalle qué se ha hecho, sino cómo se sienten los participantes del círculo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si los participantes están satisfechos, se celebra que la comunidad haya sido capaz de gestionar sus conflictos mediante el diálogo, y si quedan aspectos que resolver, se puede plantear un conjunto de nuevas acciones. Por último, vamos a analizar el conferencing o la reunión restaurativa. Esta es una práctica que consiste en una reunión estructurada en la que participan agresores, agredidos y otras personas afectadas, como compañeros, amigos, familia, a las que se invita a formar parte de esta reunión. Todas las personas participarán de manera voluntaria en la reunión. La persona que facilita no participa activamente en este círculo de reunión restaurativa, sino que se enfoca en dirigir la reunión y realizar las preguntas restaurativas a los participantes. Estas son las preguntas a las que habíamos aludido anteriormente y que decíamos que se pueden emplear también en los otros círculos. En este tipo de práctica restaurativa, las partes que están implicadas en los conflictos, tanto ofensores como ofendidos, buscarán la mejor manera de dar respuesta a la problemática que ha surgido. Se ofrece la palabra por lo general primero a los ofensores y después a las víctimas, y finalmente a las partes afectadas o a las personas invitadas. Esta práctica del conferencing comenzó en muchos países como un complemento de los programas de mediación y incorpora un proceso con otros actores que son relevantes y que pueden aportar a la solución. Dar la voz a más personas permite contar, por lo tanto, con el apoyo de la comunidad. Hay diferentes tipos de preguntas que se pueden hacer a los ofensores y a las personas ofendidas y que también podremos encontrar en el documento de apoyo anexo a esta presentación. En resumen y para concluir, me gustaría poner de relieve que en las instituciones educativas, las prácticas restaurativas constituyen una metodología que pone el énfasis en la comunidad, en la reconstrucción de relaciones, en la corresponsabilidad y en la confianza. A menudo, el estudiante no prevé ni comprende el impacto real que sus actos tienen en las otras personas, ya sea en un conflicto de relación o simplemente al no cumplir con las tareas que tenía asignadas. Los docentes pueden facilitar que se comprendan las consecuencias de esos comportamientos y esto, junto con la oportunidad de reparar los daños y las relaciones dañadas, puede generar un cambio positivo en su conducta y en su relación. Los estudiantes que están afectados por un conflicto, cuando participan en un círculo, tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos sintiéndose seguros y escuchados por los demás. Además, se genera que quien ha cometido la ofensa asuma la responsabilidad y se trabaja sobre la reparación. El hecho de que se involucre tanto a las personas que han sido protagonistas del conflicto como a aquellas que se han visto afectadas por la situación proporciona un escenario nuevo en el que se dialoga en un plano de igualdad. Se comparten los puntos de vista de los demás, se expresan motivos y necesidades y cada uno puede asumir su responsabilidad y hacer propuestas de mejora que contribuyan a que se restablezcan las relaciones para que todos se sientan mejor. En las diferentes prácticas restaurativas que hemos expuesto a lo largo de esta presentación, la persona que facilita tiene que hacer preguntas claras y ordenadas, lo suficientemente abiertas para que las respuestas sean libres y no forzadas. Estas preguntas se pueden ajustar, manteniendo su esencia, para obtener un relato lo más personal posible. Hay que tener en cuenta que no se pretende juzgar, por lo que nunca se debe preguntar ¿por qué lo has hecho?, ni hacer juicios previos. Los círculos fomentan en los ofensores el cumplimiento de los acuerdos tomados y evitan en gran medida que estos hechos se repitan gracias a la presión del grupo. Esperamos que esta presentación les haya resultado útil. Les recordamos que hay un documento de apoyo donde se amplía la información que aquí hemos presentado. Un saludo, nos vemos en las siguientes páginas del curso.